Sí, bueno, y hace años que Europa se está cerrando hacia el exterior. La frontera, tal y como la vemos ahora, que la pensamos como algo natural prácticamente, ¿no? Algo que no puede ser de otra manera, pero la frontera es algo relativamente reciente, o esta frontera que tenemos es relativamente reciente. Hasta los 90 no había visados, por lo tanto eran fronteras relativamente porosas. Desde entonces, y especialmente a partir del 2000, de los 2000, se empieza a construir un muro alrededor de la frontera europea, un muro hecho, en primer lugar, de todas estas políticas de visados, un muro hecho de todas esas vallas y filados, ¿no?, que alrededor de la frontera física, ¿no? Y Ceuta y Melilla, de hecho, son un laboratorio de esas políticas de control de frontera, en la frontera geográfica, en esos puntos de acceso, y luego toda una serie de políticas de externalización de ese control migratorio a los países vecinos, empezando por Marruecos, Libia, Turquía, pero luego también más allá, y ahí el gobierno español también fue pionero de esas políticas que iban más allá, Senegal, Mauritania, ¿no?, intentando que el control fuera ya no justo antes de entrar en esa frontera geográfica, sino en los países de origen y de tránsito. Son políticas que lo que buscan básicamente es contener los flujos, y es una contención a corto plazo, y contenerlos al coste que sea, al coste en términos de derechos humanos, derechos fundamentales. Pensemos en Libia, por ejemplo, donde todas las organizaciones internacionales han documentado vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales, y también a cualquier costo en términos políticos, porque al final, haciendo que la frontera se controle desde fuera, lo que hacemos es ponernos en manos de estos países que lo que quieren no es más dinero, que es lo que promete siempre Europa, sino algo a cambio. Y aquí ese algo a cambio, por ejemplo, en el caso de Marruecos, siempre ha sido muy claro, y lo vimos hace un par de años con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Eso es un poco lo que ha pasado en los últimos años, y luego hay un último punto, que es todo el tema del rescate en el mar, que es una cosa que está determinada por la legislación internacional. Es una obligación rescatar a cualquier embarcación que esté en peligro, y ahí lo que vemos es una retirada de las guardias costeras de los países del norte del Mediterráneo para dejar o que desaparezcan o dejarlos en manos de las guardias costeras de los países del sur, que son aquellas que pueden devolverlos a los países de salida. Porque desde el norte, devolver a esas personas a los países de salida, ya sea Libia, Marruecos, Túnez, es una vulneración directa del principio de no devolución, tal y como lo reconoce la Convención de Ginebra. Bueno, y lo que vemos es este pago a cambio de control en la frontera. De hecho, la lógica o el argumento está claro, porque es más fácil controlar que salgan que controlar que entren, y porque además estos países o los gobiernos de estos países actúan con mucha más impunidad en la detención, en los campos de detención y en las deportaciones. Hemos visto hace unos meses, pero hace años también, deportaciones en medio del desierto. Eso, digamos, es algo que pasa en estos países, pero bajo el mandato y con el dinero de la Unión Europea y los Estados miembros. Por lo tanto, como ciudadanía, hay un argumento clarísimo: todo aquello que se pague con nuestro dinero es nuestra responsabilidad. Con lo cual, yo creo que ahí hay un elemento de presión a los políticos propios, que por otro lado son votados por esta ciudadanía, pero por otro lado vemos una ciudadanía en Europa cada vez más anti-inmigración, que compra más fácilmente los discursos de la extrema derecha. Vemos unos partidos, digamos, tradicionales que cada vez más hacen el juego y tienen el discurso y implementan las políticas que hace unos años proponía la extrema derecha, con lo cual ahí ya empezamos a una situación de resistencia, de denuncia también legal, porque muchas de estas prácticas en frontera, las devoluciones en caliente, las detenciones de solicitantes de asilo, la recepción en malas condiciones, todo ello es directamente ilegal, es decir, todo ello va en contra, ya no solo de la legislación internacional, sino de nuestras propias leyes, con lo cual ahí hay un campo desde donde actuar y presionar a nuestros gobiernos,
que actúen en función o siguiendo sus propias leyes, porque esto ya no es una cuestión solo de moralidad o de ética o qué es bueno o qué no, sino cumplimiento de la legalidad por parte del Estado en frontera. Es lo mínimo que se puede exigir a un Estado de derecho, a una democracia. De hecho, desde Europa, y especialmente los políticos europeos, hablan constantemente de ese traficante, ¿no? De esos traficantes, como si fueran la causa de todos los males, como si los migrantes, las personas migradas, vinieran engañadas por parte de estos traficantes que hacen negocio con sus vidas, con sus cuerpos y los ponen en peligro a la hora de cruzar la frontera hacia Europa. Pero eso a menudo está bastante alejado de la realidad, en el sentido de que muchos de estos supuestos traficantes son pasadores, ¿no? Depende de dónde estemos hablando, pero muchos de ellos son pasadores y lo que hacen es facilitar ese cruce de frontera cuando la frontera se fortifica. Con lo cual, de hecho, los traficantes son la otra cara de las políticas migratorias y de las políticas de control de fronteras. A más control y a fronteras más cerradas, más necesidad de traficantes. Y entonces, ahí desde el 2015 vemos cómo la estrategia de las políticas europeas se centra justamente, o el centro de esas políticas europeas es esa lucha contra los traficantes, pensando que si se destruyen sus barcos y sus medios, se evitará que los migrantes lleguen. Pero de hecho lo que se hace con ello es hacer más difícil la llegada, con lo cual el viaje es más caro y además más arriesgado, ¿no? Con lo cual ahí está un poco el juego. Y luego hay otra cuestión, hablando de África, ¿no? El país ejemplo, referente de esta externalización de esas políticas de control más allá de la frontera, incluso más allá de los países vecinos de Europa, es Níger, ¿no? Níger fue el buen alumno a la hora de implementar todas estas políticas, también porque es un país de los más pobres del planeta, con lo cual ese cambio de dinero a cambio de control podía parecer favorable, pero lo que pasó es que a la hora de controlar sus propias fronteras, porque estamos hablando de origen y de tránsito, esas políticas afectaron todas esas redes de intercambio informal a través de las fronteras, que no solo son, digamos, tráfico de personas, y afectaron las economías locales de tal manera que supuso realmente acabó destruyendo la poca economía local que tenían y que en parte bebía de todo ese tráfico, digamos, ilegal por las fronteras. Y este verano, a raíz del golpe de Estado en Níger, leí a algún analista, yo desconozco el caso directamente, ¿no?, que decía que uno de los factores que explican ese golpe es la falta de adhesión provocada por esas políticas que vienen marcadas desde Europa. Y yo diría que esa es otra cuestión, pensando las políticas migratorias europeas desde la perspectiva de los estados africanos. Lo que vemos ahora es que hay muchos países africanos que rechazan estar bajo el paraguas, ¿no?, europeo, y hay claramente un discurso y un sentimiento claramente antifrancés. Entonces, a pesar de ello, Europa y Francia, entre los Estados miembros, sigue pensando que esos países van a hacer lo que Europa quiera, y lo que quiere Europa es ese control migratorio, y va prometiendo ese dinero pensando que todos ellos van a caer a nuestros pies, pero realmente no es así, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, con las políticas de deportación, ¿no? Meloni lo decía el otro día y von der Leyen también, ¿no?, que la solución está en deportarlos. Inmediatamente dices, sí, ¿deportarlos a dónde? La deportación solo se puede hacer si hay aceptación por parte del país receptor de esa deportación, y los países africanos no están dispuestos a aceptar la deportación ni de sus ciudadanos ni de los ciudadanos de los vecinos, de los países vecinos. ¿Por qué? Porque es ponerse a su ciudadanía muy en contra. Tiene un coste político elevado, coste electoral, coste social y coste también político, digamos, más geopolítico con los países vecinos. Con lo cual, ese centro, esa pata fundamental, central de las políticas europeas, que son las políticas de deportación, es algo absolutamente irreal, pensado y no factible, pensado desde la perspectiva de los países africanos. Y forma parte de esa soberbia europea que piensa que África seguirá haciendo aquello
que se dicte desde aquí. Yo el caso, digamos, directo en los países africanos lo desconozco más, pero sí, por ejemplo, estos últimos meses he estado revisando o leyendo la prensa francesa. Es increíble cómo explican los golpes de Estado en los países del Sahel como un resultado de esa presencia, sobre todo rusa, en estos países, ¿no? Como si fueran puras marionetas, primero nuestras y luego ahora de Rusia, ¿no? Sin pensar que tienen su propia agencia, su propio qué decir, y que en todo caso, en ese vacío, ¿no? de poder sobre todo imperial, colonial, sí puede ser que Rusia y China estén más presentes, pero no de ahí derivar, ¿no? que son las causas. Y eso, de nuevo, es esa reminiscencia del pensamiento colonial, ¿no? Pensar a los africanos como puras marionetas, como cuerpos sin agencia, sin voluntad, ¿no? Y entonces antes estaban bajo nuestro paraguas, ahora están bajo el paraguas de otros, ¿no? Pero sin pensar que desde ahí se están exigiendo cosas y que están pasando cosas que obviamente van a tener un efecto también en Europa, entre otras cosas, con las migraciones intraafricanas, que son la mayoría, y luego esas otras, que son la minoría, que sí pueden llegar a las fronteras europeas.